¿Ya? Y tenemos nuestras referencias. Hoy vamos a hacer este pequeño personaje. Aquí se me repitió la imagen. Pero este va a ser el ejercicio que haremos hoy. Quiero que vean el paso a paso de cómo lo voy a hacer yo, pero vamos viendo y analizando la imagen. Nos damos cuenta que en estricto rigor es algo bastante sencillo. No tiene formas complicadas más allá de la de entender cómo estas cosas pueden ir funcionando. Veamos los detalles, vemos que tienen un estilo como, si se dan cuenta, aquí como si estuviese el metal golpeado, pero todo eso es parte de lo que sería la textura. Nosotros nos tenemos que centrar en la topología o la forma de esto. Las formas son bastante básicas, pero sí tienen su grado de complejidad. Por ejemplo, entender que aquí hay un cilindro, ¿cierto? Dentro de ese cilindro, o mejor dicho, por fuera de ese cilindro, está este eh, cilindro, ¿ya? Que tiene formas un poquito más eh, biseladas, que esta parte no es solamente es plana, sino que si vemos aquí en la parte de la mano, vemos que tiene una pequeña estructura. Entonces, vamos a tratar de comprender cómo hacer esto y sobre todo que se vea bien. Quizás no nos va a quedar al 100% igual, pero vamos a tratar que sea un 90% parecido. Vamos a comenzar por la cabeza y quiero que me pongan atención para que ustedes después lo vayan replicando durante la clase. Recuerden que tenemos distintos comandos que vimos la clase pasada, sobre todo ese de que quiero que vayan usando harto, que es el de Control Alt más Q para ir viendo las vistas separadas y que ustedes se vayan ordenando. ¿Ok? Vamos a comenzar realizando esto. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Por ejemplo acá, esta estructura sería prácticamente un cubo. Así que comenzaremos por el cubo y vamos a solamente centrarnos en la cabeza. Esto voy a la vista lateral, lo voy a escalar en el eje y un poco, vuelvo a la frontal, lo voy a escalar en X y como estoy en el modo objeto, aplico todo lo que son las transformaciones con control A para que esto sea la forma estructurada. Voy al modo edición y ahora queremos darle eh, como este pequeño ángulo a esto. Así que lo hacemos usando las aristas, control V y por ejemplo ahí, y ahora esto lo voy a escalar un poquito en X para que me dé esa forma. Incluso aquí podría escalarlo también en X otro poquito para que no tenga como esa forma tan regular. No me voy centrando todavía en los detalles porque aún tengo mucho que hacer. Por ejemplo, no voy a aplicar subdivisiones, no voy a aplicar nada aún porque lo que me interesa es tratar de estructurar la forma básica. Por ejemplo, aquí para hacer esto y vamos a seleccionar esas formas, vamos a extruirla hacia adentro. Esta estructura de acá con Alt E, Extrude Manifold hacia adentro, pero veamos qué pasa acá.
Esperemos eso. Y ahora, prácticamente ya tenemos lista la parte de la cabeza. Si se dieron cuenta, fueron muy pocos pasos. Y ahora que esto está listo, aquí, primero voy a aplicar un bevel. Recuerden que con Shift movemos esta barrita lateral. Voy a dar dos subdivisiones o segmentos y ahora voy a aplicar el Subdivision Surface en un máximo de 3. ¿Ven? Y ya tendríamos lista esa parte. Ven que aquí, ¿se dan cuenta cómo queda? Tenemos que solucionar eso. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos soporte. Entonces, esto que está acá, lo vamos a mejorar con un bevel. Por ejemplo, esa podría ser una opción. Y después ir mejorando de otras formas. O, vean, con control R, vamos ajustando los sectores para que no pase eso. Y aquí es donde empezamos a pensar como personas que van a estar modelando en este mundo digital. También, otra forma de hacerlo, aquí voy a apagar los modificadores, es seleccionando estas orillas que están de manera interna, o antes de eso, vean, voy a quitar estos modificadores para mostrarles todas las formas que podemos tener para solucionar esas estructuras. ¿Ya? Porque lo que falta ahí es simplemente soporte. Necesitamos que esto se vea bien, que tenga la suficiente área para que al momento de subdividir la estructura no se vea con artefactos. Bien, por ejemplo, seleccione todo lo interior, control V, hacemos esto y aquí aplico de nuevo el subdivisor y ahora control R y aquí empezamos a jugar con esas estructuras. ¿Se dan cuenta cómo quedó acá? Eso es porque acá nos falta esto. Profe, ¿Y ve? explícame cómo sobre eso listado en los orificios. Simplemente seleccionamos las aristas Ya. y aplicamos un bisel o con control V la herramienta para poder ir generando polígonos de refuerzo. Ven, aquí de nuevo nos queda esta parte rara, ¿cierto? Podemos seleccionar, apagar aquí el Subdivision Surface, el Bevel,
seleccionar estos que están aquí. El bevel con control B. Por ejemplo, acá abajo no nos vamos a preocupar porque esta cara perfectamente después la vamos a eliminar, así que esto no lo seleccionamos. Y aquí, incluso esto tampoco, por lo mismo que dije. Empezamos a ver esta estructura un poquito más interesante. Ahora vamos a hacer esa pequeña manilla, veamos dónde podemos visualizarla mejor. ¿Con qué forma la harían? Esto, un cubo, ¿cierto? Casi todo se hace con cubos. Pero vean la forma particular que tiene. ¿Se dan cuenta que tiene esta estructura cóncava? Entonces aquí, esta parte de la cabeza, parte 1, la ocultamos. Agregamos el cubo, escalamos, movemos, modo edición, ¿cierto? Seleccionamos las partes y aquí, con control R, ven que voy a hundir este sector y ahora estos dos que están ahí los voy a hundir un poquito. Voy a aplicar un bevel y los segmentos y ahora el subdivision surface y nos quedó quizás muy marcada esta parte. Tenemos que quizás bajarlo un poquito y esto con control V lo dejamos ahí. Y tiene esa pequeña palanquita, ¿cierto? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podría duplicar esto o hacer un insert. ¿Ven? Estos dos elementos o estas dos aristas las escalo en Z0 para que queden derechas. Y puedo bajar un poquito. Y esto, lo único que hago es extruirlo. Puedo bajar ahí un poquito. Aquí. Hacer eso y listo. Tenemos la parte de la cabeza, parte 2. Si ahora visualizo los dos elementos. Y no esperaba que quedara tan bien a la primera. Pero listo. Ahora, este sector de acá, de la cabeza, que son todas estas caras de aquí abajo, las vamos a eliminar junto con estas caras también. ¿Y por qué las eliminamos? ¿Por qué las eliminamos? Para quitar peso al archivo, ¿cierto? Y además, porque va a ir este sector que va a tapar esto y no se va a ver. Así que Shift A, ¿cierto? Agregamos el cubo, lo escalamos en Z,
lo escalamos en X, voy a la vista lateral y lo voy a escalar en el eje Y un poco. ¿Ven? Y ya tenemos esto. Control A para aplicar las transformaciones. Modo edición. Vamos a agregar un pequeño bisel con dos subdivisiones. Y con eso basta y sobra. Ahora, este sector de acá. Esto, ¿qué forma sería? Un cubo, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir trabajando con el cubo. Si se dieron cuenta que todo lo estamos armando en base a un cubo. Entonces, simplemente lo que tenemos que entender es cómo yo, con las herramientas de edición, transformo ese cubo en la estructura que quiero. Vamos allá. De nuevo, un cubo, vista frontal, lo voy a escalar aproximadamente a la forma y al tamaño que quiero. Lo voy a escalar en este caso en X. Lo voy a ubicar aproximadamente ahí. Esto lo voy a duplicar en dos. Esta cara y esta cara las voy a escalar porque si se dan cuenta, ven, tiene como una forma un poquito, eh, digamos, curva. Así que voy a escalar en Z solamente un poquito. Y ahora vean que voy a agregar el Subdivision Surface entre subdivisiones. Y esta cara, estas caras que están acá, junto con esta y esta, en realidad lo único que necesito son los bordes. Voy a aplicar un bevel. Por ejemplo ahí. Para dar esa forma. Aquí es donde viene lo complicado. ¿Cómo hago para agregar estos orificios, ¿cierto? Sin que se deforme tanto la malla poligonal. Para no hacer tanta pega, vean aquí voy a aislar el objeto. Voy a eliminar todas estas caras que están aquí, porque esto va a estar dentro del objeto. Y esto lo voy a partir por la mitad. Tal cual. Y voy a eliminar la mitad de mi objeto. Todo esto. ¿Por qué hago eso? Porque lo que quiero es usar mirror antes de el subdivision surface. Uso el clipping para hacer solamente una cosa y que la otra se replique y no tener que estar haciéndola dos veces. Aquí, ¿se acuerdan que les había mostrado la herramienta de booleans? Así que con Shift A voy a agregar en el modo objeto un cilindro, lo voy a rotar en X 90 grados, lo voy a escalar, obviamente en el objeto que quiero, en este caso es este que está acá, y esto lo voy a quitar a esto. Recuerden que aquí en Edit está el Bool Tools y pongo diferencia. ¿Queda bien? Sí, queda bien. Así que voy a aplicarlo. ¿Y se dieron cuenta de algo que pasó? Se aplicaron todos los modificadores. ¿Ven? Así que antes de eso, voy a quitar el Subdivision Surface. Voy a quitar el Mirror. Y esto que está acá,
lo vamos a aplicar. Aplicar. Ahora esto que está acá, voy a seleccionar esta orilla, voy a apretar F para llenar esto y ahora con extruir energía lo llevo hacia dentro. Vean si una cosa muy particular. ¿Se dieron cuenta de esta línea que quedó acá? Y de esta línea que quedó acá. ¿Qué pasó con esto? Que esta estructura, como hicimos el corte, justo la línea no calzó con esto. Tenemos dos opciones. Disolver este vértice o estos dos vértices o unirlos junto a esto. Entonces, yo voy a seleccionar S y S. M le digo que al final. S y S le digo que se unan al final. Y lo mismo acá. Ahora, ¿por qué no selecciono los cuatro y aprieto M y les digo que se unan al final? Exacto, porque se van a unir justo todos al último. Entonces, por eso tenemos que ir con cuidado. ¿Ven? Y ahí se unieron esos puntos y ahora no tenemos problema. ¿Y ahora qué aplicamos? Aplicamos los modificadores de primero mirror, ¿ven? Y ahora ponemos clipping, aquí el subdivision surface con 3 subdivisiones. Pero veamos qué se produce eso. ¿Se dieron cuenta que queda feo? Queda muy deforme, como dos ojos muy raros. Para solucionar esto es porque no tiene la suficiente gráfica, por decirlo así. Y lo solucionamos haciendo un bevel en esta estructura. Por ejemplo, ahí. Y también nos tenemos que hacer otras cositas. ¿Ya? Entonces, antes de hacer el bevel, vamos a generar geometría. Aquí lo mismo. Todo ese vértice junto con todo este vértice lo vamos a eliminar con X y le vamos a poner Dissolve Edge. ¿Ven? Se disolvió. No hay más. No existe. Este, lo mismo. A ver qué pasa acá. Aquí, por ejemplo, no nos va a querer dejar eliminar eso. Y lo que tenemos que tratar de hacer es generar lo que se llaman quads. Algunas veces las partes más sencillas son las que más problemas nos van a dar por cosas como esta. Por ejemplo, para generar un mayor soporte, yo podría seleccionar ese vértice, unirlo con ese con J, este que está acá, y ahí unirlo con J, este que está acá, junto con ese que está acá, y unirlo con J, ese que está acá, junto con ese que está acá, unirlo con J. Estas caras, apretar Insert para agregar o insertar caras individuales. Y de esa manera vamos creando más soporte, ¿ven?
Lo malo es que nos quedan cosas como esto que está acá. ¿Cómo lo solucionamos? Tratando de limpiar las estructuras. Por ejemplo, esto con esto, M al final, o eso junto con eso y eso, ya. Importante el orden que seleccionan las cosas. Es con ese M centro. Y ahí se soluciona mejor. Gran parte de esto es tratar de crear topologías limpias. Ahí sí. Vamos a ver. Vamos a intentar resolver. Aquí S con ese M al centro. Y aquí S con ese junto M al centro. Incluso eso, junto con eso, podría unirlo al final para ir limpiando aún más. Hay gente que le encanta hacer esto. A mí me aburre. Y se dieron cuenta que estamos siempre entrando a un menú donde tengo algunas cosas. En este caso, el de M at last o at center. Yo eso lo puedo agregar a un menú rápido, en donde yo simplemente apretando un botón me aparecen las opciones que yo quiero. Por ejemplo, at last y at center son opciones que yo sí o sí voy a usar siempre. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Clic derecho y vean, me dice añadir a favoritos. Aprieto ahí, clic. Y aquí, de nuevo, at last igual lo uso harto. Clic derecho, add to quick favorites. Y listo. Entonces, ahora yo cada vez que aprieto solamente la Q, vean, me aparecen mis favoritos. At last, at center, extrude. Vean, con alt E voy a extruir. Ahí está. Voy a extruir las normales, también es uno que uso bastante, así que también lo voy a añadir a mis favoritos. Entonces, ya con la Q voy armando mi menú como de favoritos, con cosas que a mí me gusta utilizar. En este caso, Add Center. Ahí sí. Bueno, y así voy añadiendo todas las cosas que quiero a mi menú de favoritos. En este caso voy a disolver este Edge. ¿Ven? Y ahí quedó. ¿Se dan cuenta que aquí queda como una estrellita? Como que se está estirando la malla. ¿Cómo solucionamos eso? Aquí simplemente haciendo un insert.
Y ahí ya no quedó. ¿Ven? Tenemos la cabeza lista. Entonces esta colección la vamos a llamar cabeza. Esto es la base. Y esto es parte nariz. Por poner algo. Ah, y nos falta esta pequeña estructura que está acá. ¿Se dieron cuenta? Hay como un cilindro aquí. Nos falta eso. Lo vamos a añadir con el cilindro. Rotamos en el eje Y 90 grados. Escalamos. Control A para aplicar todas las transformaciones. Para que no se deforme nada. Ahí insertamos. Extruimos. Control B. Aplicamos un modificador de bevel. Dos subdivisiones y listo. Clic derecho, Shade Smooth. Y ya está. Ya. No nos complicamos la cabeza con cosas que pueden ser fáciles. Esto que se lo voy a escalar un poquito así. Más. Para que se note mucho. ¿Qué hacemos? El pan, el cuerpo. ¿Cómo? Ya terminamos con el pan. Ese pan, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí. La forma más básica, ¿con qué lo harían ustedes? Un cubo, ¿cierto? Shift A, Mesh y el cubo. Voy a escalarlo en Y. Voy a escalarlo en X un poquito. Antes de eso, control A para aplicar las transformaciones. Clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y en este sector vamos a aplicar ese bevel que nos interesa. ¿Cierto? Ahora, esto que está acá, ¿cierto? Es más grande, sobresale. ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? Incluso podrían haber hecho lo siguiente. Bajamos esto, lo escalamos en X un poquito. Esto lo escalamos, extruimos, escalamos, seleccionamos todo esto para que nos quede derecho, S, Y, 0, y lo mismo acá, seleccionamos todo esto, S, Y, 0. Ya, de esa forma yo aplano un solo eje. Ya es mucho más fácil que tratar de hacerlo a mano y hacer calzar todo. Y ahora seleccionamos estas. Ahí sí. Solamente esas. Incluso esta también podría hacerlo. Control B. No me conviene mucho ahí. Quizá vamos a hacerlo por partes. Esta, control B. Esto que está acá. Control B. Y esto que está acá. Control B. Solamente un poquito. Y ahora, para hacer esa corteza,
selecciono desde esa cara hasta esta cara que está acá. Me está. ¿Cuánto más necesito? Son hasta ahí. Alt E, extrude along normals. Quizás ahí lo voy a escalar. Control V. Solamente en el borde. Y a esto le damos un Subdivision Surface para que quiebre la geometría completa. ¿Se dan cuenta cómo quedó? ¿Por qué creen que quedó así? ¿Qué le falta? Nos faltan las geometrías de refuerzo, ¿cierto? Entonces aquí podría seleccionar esta cara, control V, esta cara junto con esa cara, o para que no quede mal, esta bisel, ese arista, digo, control V y listo. Ya después podría seleccionar, por ejemplo, estas caras junto con estas caras, hacer pequeños insert para que quede mejor. Y aquí ahora tenemos que hacer que calce con listo, esto lo ponemos pan. Vamos por la parte de aquí. Entonces ya tenemos lista la cabeza. El cuello está compuesto por dos partes, ¿cierto? ¿Qué partes serían? ¿Qué partes vemos en el cuello? El cilindro y la parte atornillada. El cilindro, una esfera, este sector de acá, junto con estos tornillos que tiene. Y el cuerpo, ¿qué, qué forma podría ser? Una esfera. Por ejemplo, dicen una esfera, un cilindro, un- Pero deformada. una esfera deformada. Pero la forma fácil de hacerlo es un cubo. Acuérdense que el cubo, si nosotros aplicamos el Subdivision Surface, vean, ¿qué forma nos queda? Una esfera. Si yo esto lo voy modificando, por ejemplo, a ver, hay alguna parte que se vea como de lado. No. Aquí está el video. Veamos cuando se ponga de lado. A ver, aquí está. Si nos damos cuenta, es estructuralmente redondo. Entonces, lo que sí me serviría es mover esto hacia abajo, escalarlo un poco y todo este cuerpo, por ejemplo, voy a seleccionarlo todo con control V. Vean la forma que tenemos ahora. ¿Se parece al cuerpo?
Sí, ¿cierto? Quizás nos queda muy junto ahí. Voy a escalar un poquito más. Control D. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Y se parece bastante a lo que es el cuerpo de este robot. Obviamente después hay que ir editando algunas partes, por ejemplo acá podríamos seleccionar estos sectores, escalarlos en X un poquito, ¿cierto? Moverlos hacia arriba. Recuerden que ustedes tienen el control completo de la estructura. Incluso vean acá la parte del cuello. Si yo separo este sector, ¿qué forma creen que me va a dar? Vean, Shift D, Z. Y si eso lo extruyo, y ahora con L lo selecciono y lo escalo, Volver cierta forma. exacto, ¿cierto? Y vean, se lo ubico ahí. Lo único que tendría que hacer es jugar con las, los sectores de acá. Esto lo voy a separar para que sea más fácil de trabajar. Y ahora lo único que tengo que hacer es con estas estructuras, que son las esquinas, las voy a escalar un poco, las voy a subir. Estas caras que están acá, las voy a escalar, las voy a bajar otro poco, ¿ven? Y ya tenemos esa estructura. Es importante que ustedes vayan como entendiendo cómo solucionar esos pequeños problemas. Y 1, 2, 3, 4. Supongo que son 6 acá. Aquí les voy a mostrar algo súper interesante. Demasiado interesante para mi gusto. Vamos a dejarlo ahí. Está en el centro. Como adición, vean, voy a añadir en este caso una icosfera, porque como la icosfera está subdividida porque está dentro del mismo objeto, vean qué forma tiene. Forma de esfera. Lo bueno es que tiene menor cantidad de peso. Voy a la vista superior y voy a ubicar esta esfera donde deberían estar como los tornillos, ¿cierto? Voy a ubicar eso por ahí, vista superior. Y vean algo, si yo aprieto Alt E y pongo Spin, pip, se hace todo eso. Necesito que sean solamente 6. Ahí están. Se ubicaron exactamente en la misma estructura y en los mismos lados, ¿cierto? ¿Por qué se hace justo como yo quise? Porque vean dónde está mi punto de origen, el centro. ¿Dónde está? Está ahí. Entonces está haciendo un, una vuelta desde este punto. ¿Se acuerdan con con el modificador de Screw? Que siempre lo hacíamos desde el centro o desde nuestro punto de origen. En este caso lo mismo, pero con la opción de spin que no la habíamos usado nunca. Ahora sí la podemos usar. Voy a tomar un poquito de agua. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? ¿Con qué comando uso lo del spin? Está con el menú de Alt E, de extruir. Lo que pasa es que está extruyendo el objeto en forma radial. Y como tenía todo el objeto seleccionado, se hace de esa forma. Ahora, para el cuello, ¿qué nos falta? Solamente
el cilindro y el círculo. En este caso, vean lo que vamos a hacer. También, dentro de este mismo objeto, con Shift A, voy a añadir otra icoesfera. La voy a subir. La voy a escalar, tratando de acomodarla en este sector. Por ejemplo, ahí dejando un margen para que se vea como que hay algo de movimiento. Y vamos a añadir también en el modo objeto, digo en el modo edición de esta estructura, el cilindro. Pero ¿qué pasa con el cilindro? Que tiene muchas subdivisiones, ¿cierto? En este caso voy a eliminar este cilindro. Voy a agregar uno nuevo de 16 vértices. Voy a seleccionar la cara de arriba, la cara de abajo la voy a eliminar. Ya, para que funcione de esa manera. Ahora le escalo. Y aquí vamos a seleccionar ese loop completo y lo llevamos a hacer. Quizás a ver, la estructura de nuestro dibujo está mucho más arriba. Quizás por ahí, ¿cierto? Y esto junto con esto debería estar un poquito más abajo. ¿Ven? Ya está tomando forma. La parte de acá, del centro del cuerpo. Y esto lo vamos a agregar a una nueva colección que se llame cuerpo. La creamos y vamos todo a aquí. Va a ser el cuerpo. Esto que está acá es el cuello. Esto, ¿lo hacemos igual que esto? ¿Sí o no? Sí, podemos hacerlo. ¿Qué me conviene más? ¿Este sector o este sector? ¿Por qué? Parecido. Porque es más parecido, ¿cierto? Tengo que editar menos. Siempre piénsenlo de esa manera. Mientras más parecía una parte o un sector, mejor para mí, porque tengo que hacer menos trabajo al momento de editar. Así que Shift D, ¿cierto? Lo separo en el eje Y. Esto lo voy a escalar en el eje Y0 para que quede derecho. Recuerden, aquí yo puedo seleccionar los vértices para acomodar esto y que quede lo más cuadrado posible dentro de mis posibilidades. Lo que está ahí lo voy a... Esto lo extruyo. Y ahora quiero que quede con esta forma que está acá. ¿Cómo lo hago? Recuerden el bevel que les va a salvar mucho la existencia. ¿Ven? Por ejemplo ahí. Esto funciona. Ahí, por ejemplo. Esto lo voy a llevar un poquito hacia adelante. Esto incluso igual. Y ven que acá esto voy a hacer otro insert. Y voy a tratar algo que nunca había hecho porque no se me había ocurrido. Eso lo quiero transformar en un círculo. Recuerden que
habíamos instalado este add-on que se llama Loop Tools. Si aquí pongo círculo, me lo transforma en un círculo. Ahora, si se dieron cuenta, giró, ¿cierto? Así que voy a rotar esto en el eje Y un poquito para que no se deforme tanto. Y lo voy a escalar un poquito hacia adelante. Y esta cara la voy a mover hacia adentro. Voy a hacer otro insert. Y ahora eso lo voy a extruir. 1, 2, 3. Lo voy a ahí para hacer esa manilla. ¿Ven? Ahora, la cara de atrás, ¿me sirve? ¿Qué hacemos? La eliminamos, ¿cierto? Y, acá hay algo que quiero hacer con esto, así que voy a seleccionar esa estructura, la voy a separar y voy a devolver su origen al centro. Así que pongo set origin to geometry. ¿Por qué? Porque quiero usar la misma opción de spin que acabábamos de hacer para estos 4 sectores. Así que en el modo edición, Shift A, voy a añadir una icoesfera nuevamente. Control Z, Shift A, una icoesfera. Y ven que tiene 2 subdivisiones. ¿Se dan cuenta? Si le cambio a uno, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a ver muy pixelada? ¿O muy poligonal, digo? Vean, se ve igual de redondita porque tenemos el Subdivision Surface aplicado. ¿Cuál nos sirve más? ¿Esa o esta? Por eso, ¿Por qué? la que tenga el menos polígono. Exacto, como la de uno tiene menos polígonos y se está viendo igual de bien porque tiene el Subdivision Surface aplicado, como peso, esta nos va a servir mejor. Nos va a ayudar a optimizar mejor nuestro archivo. Lo voy a ubicar, vean, donde lo quiero. Vamos a ver por ahí y lo ubicamos acá. Quizá un poquito más pequeño. Perfecto. Y ahora, de nuevo voy a mostrar. Alt E, pongo spin y le digo que sea 4 veces. Y me está usando todo ese ángulo. Ah, ya sé por qué es. ¿El origen? ¿Cómo? ¿Por el origen de la figura? No. El origen está bien, porque está justo en el centro. Pero a esto tengo que ir con control A, aplicar las transformaciones. Y esto ahora decirle que se vaya a la geometría. Aunque si se dan cuenta, no queda derecho, ¿cierto? Queda como aquí. Yo quiero que esté justo al centro de esta estructura. ¿Cómo lo puedo hacer? Selecciono esta cara, que es la que está como al centro de todo. Aprieto Shift S y le digo que el cursor se vaya a la selección. Entonces dice Cursor to Selected. Vean que ahora sí, ese elemento es el centro del elemento. Ahora salgo al modo objeto,
clic derecho y le digo Set Origin al cursor 3D. Y ahí sí está. Ahora aprieto S, digo Shift S y le digo que el cursor se vaya al World Origin. Y ahí sí está. Ahora, veamos si lo logramos. Selecciono esto, Alt E, Spin, y me está haciendo exactamente lo mismo. Puede que esté usando el origen como elemento, así que Shift, vamos a seleccionar esto, Shift S, cursor to selected, Alt E, Spin, y ahí sí. Está tomando el cursor como elemento de radio para poder hacer esas modificaciones. Ahora yo podría seleccionar, por ejemplo, eso, y eso, rotarlo en el eje Y para acomodarlo mejor. Y listo. Podría moverlos un poco, rotarlos en Y de nuevo. Y listo. ¿Qué le falta a esto? Esa perilla, ¿cierto? Así que la forma más sencilla de hacerlo sería acá, hacemos un insert. Esto que está aquí junto con eso, lo uno con J. Esto que está acá junto con esto, lo uno con J. Y ahora, esta cara la extruyo. 1, 2, 3. Para darle mayor estructura, hacemos ese biselado. ¿Ven? Y listo. Para que quede mejor aún, hacemos un insert y listo. ¿Ven? Incluso acá puede ser lo siguiente, para hacer una separación. Control V con un solo elemento y Alt E lo voy a extruir en sus normales y en vez de hacerlo hacia afuera lo hago hacia adentro para crear esa pequeña separación. Esto lo escalo un poco, lo ubico y lo llevamos al cuerpo. Lo vamos a rotar obviamente en el eje X para que quede incluido dentro de la estructura. ¿Ven? Ya tenemos esa estructura. Y lo demás que queda, a ver, ¿qué puede ser más complicado? Mm, 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 mm. Vamos a comenzar por los brazos. Los brazos, si se dan cuenta, son cilindros y esferas. Vamos a comenzar. Lo bueno es que así hacemos solamente un brazo. Después, ¿qué hacemos? El mirror, ¿cierto? El espejo. Lo mismo con la pierna.
Así que comencemos por el brazo. Shift A. Bueno, antes de eso, creamos una nueva colección. Lo vamos a llamar brazo. Shift A. Añadimos un cilindro porque es esa estructura para hacer el hombro. Y lo voy a rotar en el eje Y 90 grados. Y esta es la parte más sencilla del brazo. Voy a devolver el cursor al origen del mundo porque me acomoda más. La costumbre. Vamos a aplicar el Subdivision Surface. Dos subdivisiones. Voy a aislar el objeto. ¿Ya? Recuerden que, bueno, en su caso, cuando tengan el teclado numérico, cuando estén trabajando en su casa, si es que lo tienen, si ustedes apretan slash, pueden aislar el objeto. Que voy a apretar control V. Y esta cara, vean que tiene un ángulo aquí en la imagen de referencia. Así que eso que acabo de seleccionar lo voy a rotar en el eje Y 45 grados negativo. Quizás no es un ángulo tan marcado. Ahí. Sí, con eso basta. Quizás es un poquito más pequeño. Y esta parte, si se dan cuenta que queda así, la arreglamos haciendo un pequeño insert. Y lo voy a llevar un poquito hacia adentro para que le dé un poquito más de estética. Eso no se va a ver, pero... ¿cómo no se va a ver? ¿Qué podemos hacer con esta cara? La eliminamos, ¿cierto? Ahora, este sector que está unido, a ver si es que hay más referencias del brazo. Vamos a ir al video. Aquí. Tiene como esta pequeña codera, así que la vamos a agregar. Partimos por lo más básico, ¿cierto? Este sector. Shift A. ¿Qué añado? ¿Una esfera o una icosfera? ¿Cuándo añado una y cuándo añado otra? ¿Qué me podrían responder ustedes? ¿Por qué la esfera? Una ecuación podría asegurar eso que no necesita tanto detalle como para hacer una esfera. Por ejemplo, puedo añadir una icoesfera cuando sé que la forma esférica no la voy a editar. Pero podría añadir una esfera cuando sé que voy a añadir partes y eso lo quiero editar. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, hay unos cortes. Como que no es una esfera práctica. Esto es mucho más fácil hacerlo con la esfera por el tema de el trabajo que me proporciona dentro de la morfología que tiene. ¿Qué quiere decir? Vean, aquí voy a añadir esta esfera y si yo tengo que seleccionar, por ejemplo, estos puntos, ¿cierto? Y hago un insert, escalo, llevo hacia adentro, ¿cierto? Es mucho más fácil que si lo hago con una icoesfera que quizás tengo que seleccionar solamente esa parte, hago el insert, escalo
Y si yo hacia adentro, se dan cuenta que no me da el mismo resultado. Quizás este es mucho más limpio para trabajar cuando queremos poca topología, pero tengo que ir viendo cuál de ambos me sirve más por su estructura. En este caso, la icosfera me parece bien porque tampoco es que tenga tanta morfología este sector, así que lo voy a añadir. Lo voy a rotar. Lo voy a escalar un poquito. Yo creo que esa parte basta y sobra. Ahora, ¿podría eliminar esta parte que acabo de hacer acá? Por ejemplo, todo eso lo podría eliminar, teniendo en cuenta esta parte de la referencia. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Porque vean lo que me va a proporcionar. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir el cilindro. Recuerden, seleccionamos esta cara y esta cara, X, faces, seleccionamos todo. Vamos a escalarlo antes de. Y lo vamos ubicando. ¿Ven? Y ahora, para hacer esto, ¿qué me conviene? Solamente esta parte. Me conviene duplicar esto mismo. Si lo tengo hecho, lo podemos duplicar acá. Shift D, esto lo muevo en X, lo ubico y vean, ya con eso basta. Incluso, veamos la referencia, esto que está acá atrás, podría hacerlo duplicando esto, Shift D, RZ 90, escalo, lo voy a rotar en el eje X y lo voy a escalar en Y para hacerlo plano. Y eso lo ubico ahí y lo voy a escalar en Z un poquito y lo voy a rotar en el eje Y otro poco. Y listo. Recuerden que mientras más cosas tenga hechas, más puedo ir aprovechándolas dentro de mi objeto. Esta parte de acá, ¿qué es? Y tengo un cilindro hecho acá, entonces lo puedo aprovechar. Sí, ¿cierto? Entonces selecciono este cilindro, Shift D, lo muevo en X. Vean, este sector que está acá, lo escalo, control R, por ejemplo ahí, lo escalo otro poquito, esto que está acá, y voy a cerrarlo con F, voy a hacer un insert,
Y todo este loop que está aquí, control B, ¿cierto? Para generar ese bisel. Y listo. Y lo mismo acá, en este sector. Esto lo puedo cerrar con F, hago un 2 insert, el loop de afuera, control V, control, ups, control R para generar ese bisel. ¿Ven? Y ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta parte? Moverla, ¿cierto? Para acomodarla dentro de esta estructura. Para ir viendo cómo está quedando el otro lado. Ese puntito lo tengo que llevar al punto de origen. Shift S. Ah, no. Con clic derecho, Set Origin, y le decimos que el origen se vaya al cursor 3D. Como está en el centro, vean que ahora yo puedo aplicar el mirror en el eje. Me dice eje Z en este caso, porque antes de eso tengo que, con control A, aplicar las transformaciones. Y ahora sí. ¿Ven? De esa manera estamos ya terminando nuestro objeto. La mano, si la analizamos, ¿qué tiene dentro entre el antebrazo y la mano? En la parte de la muñeca, ¿qué hay dentro del objeto? Una esfera, ¿cierto? ¿Qué forma añadimos a nuestro brazo? Con Shift A, una icoesfera. Recuerden siempre ir rotando la escena para ir viendo cómo están las estructuras. Y la parte de la mano, ¿a qué se parece? ¿Qué forma es? Un cilindro. Un cilindro, ¿cierto? Y vean que prácticamente toda la mano es volver a repetir lo mismo. Cilindros, 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 más cilindros. Una que otra esfera en las intersecciones. Vean acá, está mucho más claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer la mano por separado. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a crear, esto van a ser los brazos. La mano la creamos con un cilindro. Esto me conviene, así que lo voy a dejar acá. Modo edición de mi objeto. Más o menos por ahí. Selecciono estos dos. Control V. Y la cara de arriba lo voy a rotar un poquito en el eje y solo para darle ese pequeño ángulo. Bevel y Subdivision Surface 1, 2, 3, 2. Ven, la mano ya está casi lista. ¿Qué parte tenemos que tratar de marcar más? Esto que está aquí, que son como estos pequeños biseles de las orillas. Con un solo dedo que hagamos, basta y sobra. ¿Por qué?
son todos iguales, ¿cierto? Así que vamos a hacer uno solo. Shift A, vamos a hacer un cilindro. Esto lo vamos a ubicar por acá, lo vamos a escalar. Y la gracia que tiene sí es que este sector que está acá lo vamos a bajar con el elemento de proporción. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Que activamos esto. Y aquí lo mismo, lo vamos a subir un poquito para que me dé esa pequeña curva. Esa cara y esa cara la vamos a insertar una y dos veces. Vamos a agregar las intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? Son icoesferas, ¿cierto? Y vean, ¿cómo hago para que la icosfera se agregue justo en este punto? ¿Se les ocurre? ¿Cómo lo harían ustedes? Colocan el punto en el, ¿Cómo? colocan el punto de origen en el medio del sector, o sea, no en la parte externa. Casi. El cursor. Ya, cuidado, porque el punto de origen y el cursor son dos cosas distintas. Así que aprieto Shift S, le digo al cursor que vaya a lo seleccionado. En este caso, este punto, Shift S, cursor to selected, ven, Shift A, y le digo aquí que me haga una icosfera. Pero, ¿se dan cuenta que la icosfera, qué le está pasando? Se está agregando con los modificadores aplicados, que son el bevel y el subdivision surface. Así que a la icosfera, como lo estábamos trabajando con una subdivisión, le aplicamos una más. Y ahí sí, ya en este caso sí desactivo esto y la ubico justo acá. Y esta misma la duplico hacia abajo. Shift D en Z. Ahí. ¿Ven? Ya tenemos la primera parte del dedo, que es esto. La segunda parte del dedo, esto que está acá, lo duplico con Shift D en Z. Y tengo que hacer esta parte de acá arriba. Así que lo que me conviene es este sector. No me toca o podría hacer esto, podría levantarlo, ¿cierto? Pero va a quedar raro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, lo voy a eliminar. Este loop lo voy a escalar en Z0. Voy a cerrarlo con la letra F y voy a dar un bisel ahí. ¿Ven? Ahora, ¿por qué se ve así? Me parece. Vamos a revisar por qué esto se ve de esa manera. Ok.
Ahí sí. Vamos a hacer estos loops para remarcar aún más la estructura. Y aquí, este sector que está acá, lo vamos a agrandar. Se veía raro porque esto estaba, vean, muy junto. ¿Se dan cuenta? Como que pega como un salto. Era porque está muy unido. Así que separando o escalando eso un poquito, se va a solucionar. ¿Qué nos falta acá? Solamente otra esfera o otra icosfera, en este caso, que se note que es como un soporte del mismo dedo. Así que Shift D, esto lo va con Z, lo voy a escalar y lo voy a subir. Y vean que ya tenemos el dedo listo. Excepto que aquí sin darme cuenta dupliqué eso, así que esa cara la eliminamos. Esto que está acá va a ser el dedo de la estructura. Para evitar complicaciones, eso lo voy a separar de esta estructura. Y ahora esto lo vamos a llevar a la mano y lo vamos a comenzar a escalar. Uno desde arriba, Shift D, 2, Shift D, 3 y Shift D, 4. Este sector que está acá, vamos a comenzar a rotar esto. Si quiero rotar esto desde la base, ¿cómo lo hago? Vean, tengo que cambiar el punto de origen a la base. Selecciono eso, Shift S, le digo cursor a la selección, clic derecho, Set Origin y Origin al cursor 3D. De esa manera, vean, cuando roto el objeto, lo hago desde ahí. Es lo mismo acá. Selecciono eso, junto con eso. En este caso, les conviene acomodar solamente.
todo esto lo rotamos. Y lo ubicamos en nuestro personaje. Ahora, todo esto que le faltaría a esto junto con esto, No, el modo espejo, ¿cierto? Así que, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esto a dónde tiene que estar? En el eje del mundo, ¿cierto? Shift S, Cursor to World Origin. Y ahora, esto tiene que estar en el centro, así que clic derecho, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Y ahora ponemos el mirror. Y en este caso tenemos que aplicar antes del mirror con control A todas las transformaciones. Y ahora sí. Ahí estaría. Este dedo no me gustó como quedó. Así que ahí sí. Y ahora las piernas, que las piernas prácticamente serían el mismo, la misma onda. Quizás la cabeza del personaje nos quedó más pequeña de lo que es el personaje, así que vamos a seleccionar todo esto, excepto esto, y lo vamos a escalar. Ahí sí se va, se ve mejor. El cuerpo todavía nos quedó un poquito más grande, así que este sector que está acá, ahí lo vamos a llevar un poquito más hacia arriba. Y ahí sí nos queda más acorde a la referencia. Siempre van a estar trabajando de esa manera, usando la referencia, tratando de que quede lo más parecido posible, modificando estructuras. ¿Hacemos las piernas o quieren comenzar ustedes a realizarlo? ¿O quieren asegurarse con todo el proceso? Todo el proceso, ya. Y las piernas lo mismo. Las piernas más difícil o más fácil que los brazos. no, fácil porque tiene una pieza. Más fácil porque son piezas más grandes, ¿cierto? Y si lo vemos bien, vean que podríamos duplicar este sector, justo eso de esto, que está acá. Entonces, lo que hacemos, seleccionamos los brazos, Shift D, digo LLL para seleccionar todo esto. Y esto lo voy a duplicar con Shift D, lo bajo, aprieto P para separarlo. Ahora esto, selecciono y comenzamos a trabajarlo de esta manera.
Debería ser por ahí, ¿cierto? Aprox. Esto y esto lo rotamos en el eje y movemos. Esto que está acá, R y ubicamos. ¿Ven? Ya tenemos lista la parte de las piernas. Este sector que está acá es simplemente, de nuevo, una icosfera, así que dentro del mismo objeto la añadimos. Y listo. Voy a seleccionar todo, que está un poquito más separada la referencia. Ahí sí. Y veamos las botas. De nuevo, la imagen de referencia. Veamos si lo podemos ver de lado. Ahí está. Vean cómo son las botas. ¿Qué son? Un cilindro, ¿cierto? Que tiene otro círculo ahí. Así que vamos a hacer la parte fácil solamente. Shift A, ¿cierto? Bueno, dentro de este mismo objeto añadimos este cilindro. Esto que está acá lo bajamos. Voy a hacer un 2 insert. Esto lo voy a escalar en el eje X un poquito. Y no, me agrada más cómo se ve así esa parte. Vamos a tratar de hacer pequeñas y sutiles modificaciones. Sí, algo sutil no así es para que vean eso. Y
Por ejemplo, cuando pasan estas cosas, cuando uno le da muchas vueltas, ¿cierto? A cómo hacer algo y todo eso, la recomendación es sencilla. Eliminen lo que están haciendo. En este caso voy a tratar de usar una icosfera. Algo básico solamente. Porque lo que quiero es tratar de tener esta forma que comienza circular, ¿cierto? Pero termina abajo en una estructura plana. Así que vean que esto lo voy a escalar. Lo voy a escalar en Z0. Sí, por ahí. Y ahora, si yo hago un insert acá y eso lo llevo hacia adentro, me permite jugar con esa estructura. Y aquí podría con Shift A añadir un cilindro, escalarlo ahí. Esto, hacer un insert y ahora seleccionar de nuevo este cilindro y escalarlo para que esté dentro de esta estructura. Y desde acá aquí también hacer un insert para que quede plano. Y ahora dentro de estas dos estructuras, por ejemplo aquí y en el cilindro, también acá, selecciono estos dos loops, control V y pongo Alt E para extruir a los normales pero hacia adentro. Y ahora simplemente el Shade Smooth. Y aquí para solucionar esto, ahí. ¿Qué nos falta de los pies? Estos circulitos que tiene acá. Así que Shift A, dentro del mismo objeto, una icosfera, la escalamos, la escalamos en el eje X para dejarla planita, por ejemplo, ahí. Debería estar como por ese sector. Escalamos más. Y está una. Y Shift D en X2. ¿Ven? Y ya tenemos el robot que ahora ustedes tienen que hacer. Es fácil, ¿ya? Cuando uno practica harto. Esto son pasos y pasos y pasos. Ahora, uno para hacer estas cosas, uno se toma mucho más tiempo, por ejemplo, algunas veces días,
Pero si lo logramos en una clase, ustedes también pueden. Así que comiencen ahora ustedes. Hay que darle las gracias a Hogun 3D Artist. Ya, ahí está el ArtStation de él. Para que lo vean y lo tengan de referencia. Eh, todos los créditos por las referencias a esta persona. Para que no crean que nos robamos su trabajo. Sin dar gracias. Y ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes lo hagan. Que se den cuenta que, ven, esto es fácil, que lo practiquen, que puedan realizarlo. ¿Ok? Así que el video les queda ahora en plataforma, lo voy a subir en este mismo instante y comiencen ustedes.